estamos con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, para analizar justamente el reciente pedido de prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo y sus dos exministros de Estado. Doctor Caro, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en realidad era algo previsible, digamos, era algo que se esperaba de parte del Ministerio Público luego de que el 17 de febrero el Congreso de la República finalmente decidiera acusar y levantarle la protección constitucional que tenía Pedro Castillo. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Porque este es un caso que viene construyendo la Fiscalía prácticamente desde el inicio del gobierno de Castillo. Acá la tesis central, hay que recordar, es la existencia de una organización criminal liderada por Castillo y que se ha servido del aparato del Estado para lucrar. Concretamente proyectos como el de Petroperú, el de un puente, una obra de infraestructura, y evidentemente es en ese contexto donde la Fiscalía tiene su punto de partida. El caso se ha tramitado a nivel de la Fiscalía en preliminar, ahora ha pasado a preparatoria porque ya el Congreso ha aprobado la acusación constitucional, de forma que la Fiscalía de la Nación tiene la carta libre para poder llevar este caso a juicio en su momento. Y es en esta etapa donde está pidiendo la preparatoria una prisión preventiva por 36 meses. Es decir, es a partir de la decisión del Congreso de la República, cuando esto se aprueba en el Pleno del Congreso, de levantarle lo que se conoce como el fuero, esta capa protectora que tiene todo alto funcionario, es a partir de ahí que ya la Fiscalía estaba habilitada para solicitar los 36 meses. Claro, con la acusación constitucional ya la Fiscalía ha formalizado la preparatoria y en esta preparatoria tiene toda la potestad de poder pedir este tipo de medidas graves, como puede ser una prisión preventiva, donde el fundamento central es el peligro, el riesgo de fuga, ¿no? Que es algo que es palpable en la medida que la familia Castillo está afuera. Castillo no tiene ningún arraigo en Perú, no trabaja, está en prisión, pero está buscando que salir, maneja un discurso de victimización, etc. ¿Y cuánto justamente, porque esto es siempre importante recordarlo, ¿no? Cuando un juez evalúa, y lo va a hacer, entiendo, ya este viernes, cuando evalúa dar o no una prisión preventiva, no necesariamente va a analizar el fondo de la acusación. Lo que analiza es el riesgo que existe en torno al proceso para determinar si le da o no la prisión preventiva. Sería bueno explicar eso. Claro, eso es lo más importante, ¿no? De hecho, tiene que haber elementos de convicción o pruebas de que estamos acá ante una imputación gravísima. Recordemos, organización criminal tiene pena de 15, colusión tiene pena de 15, el tráfico de influencias tiene pena de 8. Es decir, si sumamos la pena, estamos por encima de los 35, que es el máximo previsto por la ley, fuera de la cadena perpetua. A ver, es decir, doctor, Pedro Castillo tranquilamente podría enfrentar una pena de cárcel de 35 años. Exactamente, o sea, si sumamos las penas, evidentemente podría alcanzar los 35 años, considerando además las agravantes que tiene por el solo hecho de ser o haber sido el presidente de la República. Wow. Y ante una pena tan severa que se le podría imponer, evidentemente el riesgo de fuga sube, porque lo normal en un ser humano que actúa con cierta racionalidad económica, digámoslo así, es, oye, a más pena, más probabilidades de que pueda ser condenado, más probabilidades de que esta persona se pueda dar a la fuga, ¿no? Y como hemos mencionado, lo de Castillo no es una presunción. Él se quiso fugar, se quiso ir del país, su familia está afuera. Ese era mi punto. Si para cuando la Fiscalía solicite esta prisión preventiva de 36 meses, va a ser uno de los argumentos centrales el hecho de que él se quiso fugar del país cuando dio este golpe de Estado fallido y quiso refugiarse en la Embajada de México. ¿Eso va a ser un argumento central? Claro, la defensa de Castillo va a ser, oye, pero yo estoy en prisión. Claro. ¿A dónde me voy a ir, no? Pero claro, pero está en prisión buscando que salir a través de una demanda internacional ante la Corte Interamericana, una medida cautelar. Tiene un discurso de victimización, pero ya en la jurisprudencia está muy claro, estos procesos son paralelos. Entonces, si tiene una prisión preventiva por el tema rebelión, en paralelo puede tener una prisión preventiva por estos casos de organización criminal. Ahora, ¿y puede pesar en su contra el hecho de que todos los días el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sale a defenderlo, a señalar que es un preso político, a despotricar contra la presidenta Dina Boluarte? ¿Puede ser un factor político de evaluación en la decisión judicial? Desde mi punto de vista, sí, porque ya el señor AMLO ha demostrado
que puede ser un refugio para la familia Castillo. Ya lo es. Y por lo tanto puede ser un refugio para Castillo. O sea, si Castillo pone un pie fuera de prisión, se asila en la Embajada de México, lo más probable es que le tenga que dar su salvoconducto para que se vaya fuera del país. Entonces es un riesgo inminente el que él pueda estar fuera de prisión. Y el otro riesgo de entorpecer el proceso de, no sé, hay una posibilidad por ahí de que pueda entorpecer las investigaciones. A mi entender esto ya se ha diluido porque Castillo está fuera del poder. Cuando una persona está dentro del poder, pasó con Keiko Fujimori, recordemos que el Tribunal Constitucional le revoca la prisión preventiva bajo el argumento de que ya no tenía la mayoría parlamentaria porque Vizcarra había disuelto el Congreso. Entonces, claro. ya hay precedentes en el sentido de que cuando ya una persona está fuera del poder o ya no lo puede ejercer, entonces el riesgo de perturbar la acción de la justicia disminuye. Pero había en algún momento un riesgo de que la prisión preventiva por los delitos de rebelión o conspiración puedan, digamos, levantarse. Es decir, ¿era necesario para la Fiscalía ir rápidamente por esta nueva prisión preventiva? A mi entender sí, porque es el caso madre, vamos a decirlo así, contra Castillo. Castillo tiene muchos casos más, 7, 8 investigaciones, pero el caso central es este, ¿no? El caso de organización criminal que se gatilla prácticamente desde el día 1 y donde se empiezan a reconocer o a conocer estos primeros actos de corrupción de su gobierno. Entonces, marcar esta ruta es importantísimo para la Fiscalía, porque el otro caso es un caso que tiene una connotación muy específica, un día concreto que fue el 7 de diciembre del año 2022, el intento de golpe de Estado, etc. Ahora, ¿cuán complejo va a ser para el Ministerio Público demostrar la tesis que tienen, que Pedro Castillo sería la cabeza no de una, sino de varias organizaciones criminales? Y se lo pregunto porque cuando vemos las investigaciones a otros expresidentes de la República, caso Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Toledo, Humala, hemos visto procesos sumamente extensos, dilatados. ¿El caso Castillo se diferencia de esos casos? A ver, hay una diferencia fundamental, ¿no? Castillo ha estado poco tiempo en el poder, de modo que los periodos de investigación son muy acotados en cuanto, digamos, a los plazos, a la información que se pueda manejar. Por ejemplo, el caso del golpe de Estado es muy específico y es un caso prácticamente ya terminado. Estos casos que tienen que ver con 2 proyectos de infraestructura son casos donde la información también está prácticamente a la mano y procesada ya por la Fiscalía. Más complejo es cuando es un proceso que proviene de hace 15, hecho de hace 15, 10 o 20 años atrás, como el caso de Kuczynski, donde además el equipo de Lavajato tiene ya muchos casos en etapa intermedia y tiene que pasar, digamos, a la etapa de acusación, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que en el caso de Castillo el reto de la Fiscalía está en acelerar los procesos. Y para ello tiene una ventaja. Y es que en el caso de Castillo, como tiene el fuero especial, lo ve un solo juez de investigación preparatoria dedicado prácticamente a estos casos y una sala prácticamente dedicada solamente a estos casos. Entonces, tiene menos carga procesal, más posibilidad de poder procesar esto rápido. A ver, porque cuando uno ha revisado el documento, la acusación que presentó en su momento la fiscal Patricia Benavides al Congreso de la República, pues queda clarísimo la cantidad de elementos de convicción, de testimonios, de colaboradores eficaces en cada una de las carpetas fiscales que se le ha abierto. Ojo, se le ha abierto la prisión preventiva que se le pide es por 3 carpetas fiscales. En su momento, Patricia Benavides dijo que tenía 51 carpetas fiscales. Sí, y es cierto de que hay veces nos queda la sensación de que la Fiscalía banaliza un poco el tema de organización criminal, porque para todo es organización criminal. Pero un caso como este, la cosa pinta mucho más claro, porque hemos visto un presidente que prácticamente no gobernó, se dedicó a facilitar una serie de negociados dentro del Estado, poniendo a gente de su entorno, rompiendo la meritocracia y siempre tratando de buscar un provecho, y la Fiscalía hizo su trabajo, porque esto es de manual, como siempre digo. El paso número 1 está en desarticular la organización criminal. Y al estar Castillo fuera del poder, prácticamente esa es una primera meta que se ha logrado y ahora lo que sigue es seguir los procesos. Y a ver, si hacemos los paralelos, doctor Caro, con la situación de otros expresidentes de la República, con casos muy distintos. No hay que olvidar, el expresidente Humala estuvo cursando una prisión preventiva también por un caso de financiamiento de campaña de partidos políticos, no por corrupción, hay que aclarar. El caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski tenía que ver cuando era ministro de Economía. Pero en el caso Castillo hay una particularidad.
que los colaboradores eficaces que se tienen son del entorno más cercano, cosa que no veíamos en el caso de los otros expresidentes. Claro, la mayoría de ellos han sido delatados por Odebrecht, ¿no? Exacto, Y eran más lejanos, Empresas, no eran ¿no? de su entorno, era una Claro. empresa, ¿no? Que estaban buscando una colaboración a nivel internacional en Estados Unidos. En el caso de Castillo, no, la corrupción ha sido doméstica, pedestre, pero finalmente de alto poder, porque tenían el manejo del Estado. Entonces, había un enquistamiento dentro del Estado que ha sido desarticulado rápidamente, como repito, por la Fiscalía. Y como son casos muy acotados, casos muy concretos, y tenemos, en el caso de Castillo, el presidente, digo, tribunales especiales para esto, yo creo que los resultados se van a ver en el mediano plazo, más rápido que los otros procesos. Y se está llevando de manera adecuada el debido proceso. Se lo pregunto por el caso por el que él en este momento se encuentra en prisión y que ha sido cuestionado muchas veces por su defensa en el hecho de que, oye, no podías meter a una prisión preventiva cuando él todavía tenía la protección constitucional que el Congreso le daba en su momento. ¿El debido proceso se ha cumplido en el caso de Pedro Castillo? A mi entender hay acá una gran duda, ¿no? De hecho, escribí un artículo hace unas semanas atrás cuestionando un poco este punto, porque si para la Fiscalía el delito de rebelión es un delito de función, tenía que pasar por el Congreso. Pero acá lo que ha habido es una solución política. El Congreso hizo una suerte de levantamiento de la inmunidad presidencial bajo el argumento de que hay flagrancia. Es un tema sobre el cual no hay nada escrito, no hay precedente, y lo que ha hecho la Corte Suprema, la Sala del Dr. San Martín, la Sala Penal Permanente, es confirmar esta interpretación, que como digo es novedosa porque no ha habido ningún precedente y menos se pensaba que un presidente en funciones podía estar procesado bajo tales términos, ¿no? Pero este otro caso, que es el caso de renegación criminal, es un caso que no tiene ese problema. Entonces, de forma que por más que se cuestione el proceso por rebelión y por más que el negado supuesto, la Corte Interamericana o alguien cuestione esto en otro nivel, este otro proceso no va a tener ese cuestionamiento porque se ha seguido el trámite de la acusación constitucional. Ese es un punto interesante, porque pongámonos en este supuesto de que, digamos, el caso de rebelión por el cual él está en este momento con una prisión preventiva, termina llegando a fueros internacionales, a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dice, oiga, este gobierno peruano no se ha seguido el debido proceso, tiene que estar excarcelado de inmediato. Si él ya tiene una prisión preventiva por organización criminal, vamos, no podría ser excarcelado. Exactamente, no podría ser excarcelado bajo ningún término, precisamente porque son procesos paralelos, son prisiones preventivas paralelas, y lo único que en este momento podría ser cuestionado, de lo que se ha conocido, es la prisión preventiva por el tema de rebelión. Por eso era importante entonces que el Ministerio Público avance con este pedido de prisión preventiva y que también el Congreso de la República acelere los procedimientos para levantarle la protección que tenía en esos casos. Porque siempre todavía entiendo, y a ver, era lo que se leía en el debate legal constitucional, estaba en duda lo que había ocurrido ese famoso 7 de diciembre, ¿no? En cómo había actuado el Parlamento y cómo había actuado el Poder Judicial. Sí, sí, todo céleremente con la finalidad de, digamos, aplacar este intento de golpe de Estado y evidentemente generar una consecuencia o reacción penal inmediata que era la prisión, ¿no? Y eso es algo que en esa lectura, más política que jurídica, tiene una justificación, pero desde el punto de vista jurídico, sí hay unos temas ahí que podrían discutirse en todos los niveles. Y que ya podría ir la defensa de Castillo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha intentado hacer su exministro y abogado, entiendo, Walter Ayala. Sí, podrían hacerlo, podrían plantearlo. Yo creo que la Corte acá va a tener que tomar una decisión de fondo, porque por lo general la Corte Interamericana no avala casos de corrupción, organización criminal, lavado de activos. Prefieren, proteger más a las poblaciones o a los ciudadanos de menos recursos por casos, digamos, mucho más emblemáticos de libertad de prensa, libertad de expresión, derechos humanos. Sería muy raro que un caso como este, tan político y vinculado a la corrupción, finalmente la Corte Interamericana saque un pronunciamiento a favor. Y lo que suele hacer la Corte cuando no se quiere pronunciar es simplemente dilata el caso, no hay ningún pronunciamiento. Entiendo que primero, a ver, su defensa intenta acudir a la Comisión Interamericana. Mucha gente quizá no entienda bien la diferencia. Sí. ¿Por qué a la Comisión, por qué no a la Corte? Claro, de hecho la Comisión es como si fuera la Fiscalía a nivel del sistema interamericano. Son los demandantes, ¿no? La Comisión. Pero digamos que las medidas cautelares, las medidas de protección,
tienen que emanar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los procesos se dan a nivel de la Corte Interamericana que está en Costa Rica. El sistema interamericano funciona con estos dos aparatos. Los casos empiezan a nivel de lo que es la comisión. Y es ahí donde empieza, vamos a decirlo en términos blancos, ¿no? El lobby, ¿no? Porque de los miles de casos que se plantean al año a nivel de la comisión, solamente son pocos los que la comisión toma, hace suyos y los procesa y demanda al Estado. Y es todo un proceso, porque primero les pide explicaciones al Estado, el Estado puede dar explicaciones, corregir, y si no hay corrección recién se produce la demanda, y para esto han pasado años. Por eso que las cautelares son cautelares urgentes que se pueden dar, pero donde digamos, el sesgo es más político, la sensibilidad más política que jurídica. Y solo para cerrar este caso, y por eso es que vemos y escuchamos una narrativa desde el exterior de querer pintar a Pedro Castillo como un supuesto preso político, que es el argumento que ha comprado y hecho suyo el presidente mexicano, cuando todos y sabemos varios más, y varios más, Gustavo Petro en Colombia, el propio Boric en Chile, cuando todos somos conscientes de lo que ocurrió el 7 de diciembre. Sí, exactamente. Yo creo que hace bien, por lo tanto, la Cancillería, Relaciones Exteriores, en llevar adelante esa suerte de campaña internacional explicativa, ¿no? Los diferentes países, para que se entienda que estos son casos de delitos comunes, estos no son casos de delitos políticos. Ahora, doctor, el caso de Dina Boluarte, ojo, el Ministerio Público la acusa o la investiga por supuestamente genocidio y por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas. Lo que ha dicho el premier Otárola es que ella no va a acudir al Ministerio Público, en todo caso puede declarar de manera virtual. Dada su condición de presidenta, ¿esto es normal? Porque muchos preguntarán, oye, Pedro Castillo, pese a todo, acudió en más de una oportunidad a las oficinas del Ministerio Público. Sí, claro, hay que recordar, ¿no?, que cuando Castillo era citado como testigo, que tampoco es el caso ahora de Boluarte, él tenía el derecho de señalar el lugar de la declaración. Pero cuando ya fue emplazado como imputado, tuvo que ir físicamente a la Fiscalía a declarar, porque de lo contrario se exponía también una cuestión jurídica no clara a una posible conducción de grado de fuerza. En el caso de Dina Boluarte va a pasar lo mismo. Ella puede pedir la declaración virtual. La Fiscalía está en la potestad de dársela o no, pero si no se la da, ella va a tener que acudir físicamente a declarar. Es decir, no es potestad, o ya ha quedado demostrado con el caso del expresidente Pedro Castillo, que no es potestad de un presidente decidir dónde y de qué forma le toman la declaración. Esto es potestad del Ministerio Público. Del Ministerio Público cuando el presidente es un imputado, que es el caso de la señora Dina Boluarte en este momento. Aunque, como ya todos sabemos también, este tipo de casos donde se responsabiliza, digamos, a los mandos civiles, como puede ser en este momento ministros, el señor Otárola o la presidenta, la prueba es muy alta para tema de derechos humanos. Tendría que probarse prácticamente de que ellos ordenaron que hubiera una ejecución de personas, u ordenaron de que las fuerzas policiales o las fuerzas armadas en la emergencia actuaran fuera del marco de la ley, ¿no? Prácticamente como el caso Colina, como el caso de Fujimori, ¿no? Pero no parece que esa sea la situación que se ha presentado acá. ¿Cómo pasó en la marcha del 2020, que es un caso que ya está archivado, ¿no? Es decir, claro, en el caso de Manuel Merino. Exactamente. Pero en este caso en particular, es decir, no es totalmente sólido, porque uno diría, a ver, en la cadena de mandos, y lo que dice la Constitución es que finalmente la presidenta Boluarte es la cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Entonces, ¿hay un nivel de responsabilidad administrativa? Claro, o sea, hay un nivel de responsabilidad administrativa, política, constitucional, pero para efectos penales el tema clave es la responsabilidad individual, la responsabilidad personalísima. No hay responsabilidad por el cargo, por la función o responsabilidad objetiva. Lo que tendría que probarse es que la señora Boluarte o dio una orden directa y dolosa para que se cometan violaciones a los derechos humanos, o de forma negligente o de forma, digamos, ignorando deliberadamente la situación de peligro, dejó a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales a su libre albedrío para que estos hechos se puedan suscitar. Eso tendría que probar la acusación. Y entonces, ¿hasta dónde llega el nivel de responsabilidad penal cuando uno hace el análisis de el accionar de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas en este tipo de casos, ¿no? Porque no hablamos de un solo caso, hablamos en Ayacucho de 10 civiles, 10 peruanos que murieron, y en Puno hablamos de 18 peruanos que murieron. Sí, es una situación gravísima, y acá todo pasa por el tema de los protocolos. La policía y las Fuerzas Armadas tienen protocolos. Lamentablemente, en el caso de las Fuerzas Armadas, la situación es más compleja, porque como todos sabemos, las Fuerzas Armadas están entrenadas para tratar con el enemigo, no con los ciudadanos, a diferencia de lo que es la policía. Así es. Pero hay protocolos.
Si esos protocolos se han respetado y se han dado lugar a muertes, es algo que tiene que investigar la Fiscalía. Si los protocolos han sido violentados, evidentemente hay un punto de partida donde la responsabilidad inicia con los ejecutores de estos hechos, ascendiendo por toda la cadena de mando, pero para llegar arriba, que es lo que se quiere, dadas estas denuncias por delito contra los derechos humanos, contra Dina Boluarte, etcétera, es probar que ellos han tenido una actuación dolosa o bajo ignorancia deliberada con la finalidad de que estos hechos pudieran cometerse. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Carlos Gracias, Caro, Omar. abogado penalista sobre estos casos. Así que vamos a ver qué es lo que define el Poder Judicial. Se ha ya programado la sesión para el día viernes 9:30 de la mañana. No necesariamente se va a tomar una decisión ese día, pero probablemente en los siguientes días. Vamos a ver si le dan o no 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos con más aquí en Todo se sabe.